Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy les traigo una noticia que estoy seguro va a emocionar a muchos, porque vamos a hablar de un tema que nos ha mantenido a todos con la intriga, con la expectación a flor de piel del tan anhelado regreso de Can Yaman a Turquía. Sí, amigos, esa estrella turca que ha conquistado corazones no solo en su país natal, sino en cada rincón del planeta donde ha llegado su talento, parece estar ultimando los detalles, ajustando las piezas del rompecabezas de su agenda para desembarcar de nuevo en su tierra natal. Y hoy, en este espacio que tanto valoramos, vamos a desvelarles con el máximo detalle posible cuándo podría ser esa fecha tan esperada, esa fecha que miles de fans turcos y de todo el mundo llevan meses, incluso años, esperando con ilusión. Así que si eres un fiel seguidor de Can Yaman, si has seguido de cerca cada uno de sus pasos, o si simplemente te encanta estar al día con las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, quédate conmigo, porque esto te va a interesar muchísimo y te aseguro que vamos a profundizar en todos los aspectos. Y antes de zambullirnos de lleno en esta fascinante noticia, un recordatorio amistoso pero crucial: si aún no te has suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperas? Te invito de corazón a que le des al botón de suscribir. Es rápido, es gratis y te aseguro que no te arrepentirás. Únete a esta comunidad tan especial de amantes del entretenimiento, de la información de primera mano y de las noticias que realmente importan. Y no te olvides de activar esa campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no te perderás nada de lo que tenemos preparado para ti. Y es que, como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman ha pasado una buena temporada, una etapa significativa de su carrera, fuera de Turquía. Ha estado deleitándonos con su talento, con su innegable carisma, en proyectos internacionales que han expandido aún más su fama y explorando nuevas facetas de su faceta artística y profesional. Lo hemos visto triunfar, cosechar éxitos rotundos en Italia, donde ha ganado una legión de fans fervorosos, un público que lo adora y lo sigue con devoción. Pero su presencia no se ha limitado a Italia. También ha estado muy activo en otros escenarios, demostrando una versatilidad y un magnetismo que lo convierten en un artista codiciado a nivel mundial. Sin embargo, la gran pregunta que resuena en el ambiente, la que genera ríos de especulación y debate, es: ¿qué significa todo esto para sus seguidores turcos, para el público que lo vio nacer artísticamente? ¿Y cuál es el futuro de su carrera en su país de origen? Bueno, la verdad es que los rumores han estado a la orden del día, y las especulaciones, lejos de cesar, se han intensificado. ¿Está regresando para embarcarse en un nuevo proyecto televisivo o cinematográfico que hará historia? ¿Se trata simplemente de una visita personal para reconectar con sus raíces, con sus afectos? ¿O acaso hay algo más grande en juego, un proyecto que podría redefinir su trayectoria? Hoy, en este análisis exhaustivo, intentaremos poner un poco de orden en este fascinante rompecabezas, desgranando cada pista y cada posibilidad. Hemos estado siguiendo muy de cerca todas las pistas, cada indicio, cada pequeño detalle que ha ido apareciendo. Hemos leído entrevistas exclusivas, revisado meticulosamente sus redes sociales en busca de cualquier confidencia, y hemos escuchado con atención los comentarios de la prensa especializada, de aquellos que conocen los entresijos de la industria. Y a raíz de toda esta investigación, parece que hay una fecha que empieza a sonar con fuerza, una fecha clave que marca un posible antes y un después en su agenda, una señal inequívoca de que algo grande se está gestando. Y es que, amigos, se habla con cada vez más certeza de que Can Yaman estaría planeando su regreso a Turquía a finales de este año, más concretamente, en los últimos meses de 2024. Imaginen la expectación, la emoción palpable que esto genera entre sus seguidores. No es solo un viaje de negocios o unas vacaciones, es una vuelta a casa, a sus orígenes, a la tierra que lo vio nacer y crecer. Y eso, para un artista de su calibre, con el inmenso cariño que le tiene su público en Turquía, tiene un significado profundamente especial, casi simbólico. Pero, ¿por qué esta fecha en particular? ¿Qué hay detrás de este posible retorno, de este movimiento que tiene en vilo a tantos? Una de las razones principales que se barajan, y que cobra cada vez más fuerza, es la posibilidad concreta de que Can Yaman esté preparando un nuevo proyecto televisivo o cinematográfico de gran envergadura en Turquía. Después de su exitosa, y para muchos sorprendente incursión en producciones extranjeras, especialmente en Italia, donde ha demostrado un dominio del idioma y una capacidad actoral que ha cautivado a audiencias masivas. Es completamente natural que haya un interés mutuo, tanto por parte de él como de las productoras turcas, en volver a trabajar en su país.
Turquía, como sabemos, tiene una industria audiovisual potentísima, reconocida a nivel mundial por la calidad de sus producciones, sus guiones envolventes y sus talentos excepcionales. Y los fans turcos, sus primeros admiradores, lo extrañan desesperadamente en las pantallas locales. Además, los rumores, cada vez más insistentes, apuntan a que podría estar involucrado en un drama histórico de gran presupuesto o en una serie de acción trepidante, géneros que le sientan de maravilla y que siempre generan un interés masivo y un gran impacto mediático. Imaginen a Can Yaman con su porte, su intensidad y su carisma, encarnando un personaje épico en una producción turca de alta calidad, con escenarios espectaculares y una narrativa apasionante. Sería un regreso triunfal, un evento televisivo de proporciones épicas. Otra de las razones que se barajan, y que no podemos ni debemos pasar por alto, tiene que ver con su vida personal. Si bien Can Yaman ha sido extraordinariamente reservado en cuanto a sus relaciones sentimentales y su esfera privada, es innegable que siempre hay un interés natural, una curiosidad genuina, por saber cómo van las cosas en su vida íntima. Un regreso a Turquía, a su entorno familiar y social, podría significar una oportunidad invaluable para reconectar con sus seres queridos, para reencontrarse con sus amigos de toda la vida, y quizás, solo quizás, y aquí es donde la especulación se dispara, para dar un paso importante en su vida personal, algo que podría marcar un nuevo capítulo. Nunca se sabe, el amor a veces llama a la puerta de manera inesperada, cuando menos lo esperamos, y de la forma más sorprendente. ¿Y ustedes, mis queridos seguidores, qué opinan al respecto? ¿Creen que su regreso está intrínsecamente relacionado con su vida sentimental, con la posibilidad de consolidar una relación o de dar un nuevo rumbo a su intimidad? Déjenme sus teorías, sus especulaciones más audaces en los comentarios. Me encanta leerlas, me fascina conocer sus perspectivas y debatir contigo cada una de ellas. Además, es fundamental recordar, para poner todo en perspectiva, que la carrera de Can Yaman ha sido meteórica, un ascenso vertiginoso hacia la cima del estrellato. Desde que se dio a conocer al público, su popularidad no ha hecho más que crecer exponencialmente, alcanzando cotas inimaginables. Y él ha sabido capitalizar ese éxito, expandiéndolo a nivel internacional, convirtiéndose en un rostro reconocido en múltiples mercados. Sin embargo, Turquía siempre será su hogar, el lugar donde todo comenzó, donde dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación y donde forjó la base de su exitosa carrera. Volver a trabajar allí, y especialmente en un proyecto de gran calibre, no solo sería un gesto de profundo cariño y agradecimiento hacia su público fiel, sino también una forma inteligente y estratégica de mantener viva esa conexión tan especial que tiene con sus orígenes, con la cultura que lo formó. Y para la industria audiovisual turca, un regreso de esta magnitud sería un impulso tremendo, una señal clara y contundente de que los talentos turcos siguen siendo reclamados y admirados a nivel mundial, y que Turquía continúa siendo un epicentro de producción de contenidos de altísima calidad, capaz de atraer a las estrellas más demandadas. Pero vamos a los detalles concretos, a la información que ha ido saliendo a la luz y que parece confirmar estas sospechas. La información que ha ido filtrándose a través de fuentes cercanas al actor y a la industria sugiere que este retorno podría estar estrechamente ligado a la preparación de un nuevo proyecto ambicioso y de gran impacto. Se habla de que su equipo de representantes y de trabajo ya estaría explorando guiones cuidadosamente seleccionados, cerrando acuerdos contractuales con productoras de primer nivel y planificando fechas tentativas de rodaje que encajen con su apretada agenda. Y si todo cuadra como parece que está sucediendo, si las piezas del puzzle se van encajando de manera armónica, podríamos estar hablando de un regreso oficial y confirmado a Turquía a finales de este mismo año. Esto no es solo un rumor suelto, una especulación pasajera, hay indicios sólidos, información recurrente y convergente que apunta firmemente en esta dirección, alimentando la esperanza y la emoción de sus miles de seguidores, tanto en Turquía como en todos los rincones del mundo donde su nombre resuena con fuerza. ¿Y qué tipo de proyectos podrían esperar los fanáticos? Como les mencionaba anteriormente, el drama histórico y la acción son, sin duda, sus géneros fuertes, aquellos en los que ha demostrado una gran destreza y un carisma arrollador. Ha demostrado una capacidad innata para encarnar personajes complejos, carismáticos y con una profundidad emocional que resuena con el público. Y es casi seguro que hay roles esperando ser interpretados por él en la vastísima industria turca. Podemos pensar en historias que conecten profundamente con la rica y milenaria cultura e historia turca, relatos épicos que transporten al espectador a otras épocas, o en thrillers de acción trepidantes que mantengan al espectador al borde del asiento,
sin poder apartar la mirada de la pantalla. Las posibilidades son infinitas y la expectativa, como pueden imaginar, es máxima. También es una posibilidad real, que debemos considerar, que su regreso no sea exclusivamente por motivos profesionales inmediatos, sino que también represente una etapa de planificación estratégica y de descanso necesario antes de embarcarse en algo nuevo y de gran envergadura. Después de tantos proyectos intensos, de una vida profesional tan activa y exigente, un periodo para recargar energías, para reconectar con su país natal, con su entorno, suena sumamente lógico y necesario. Pero, ¿qué significaría esto para su presencia en redes sociales? Lo veremos más activo compartiendo fragmentos de su día a día en Turquía, mostrándonos su regreso a casa. Esperamos que sí, que nos permita ser testigos de esta nueva etapa. La verdad es que la noticia de su posible regreso a finales de 2024 ha generado un revuelo considerable en el universo digital y en los medios de comunicación. En las redes sociales, la conversación es incesante. Los fans ya están especulando sin parar, creando hashtags que se vuelven tendencia, compartiendo memes, y sobre todo, expresando su inmensa emoción y su profunda esperanza de que este regreso se concrete. Es una muestra palpable del impacto que Can Yaman tiene en la cultura popular, y de lo mucho que se le aprecia y se le espera en su país de origen. No es solo un actor más, es un ícono de éxito, un embajador de la cultura turca en el extranjero, un motivo de orgullo nacional. Y para aquellos que se preguntan con justa razón, por sus proyectos actuales fuera de Turquía, es importante mencionar que Can Yaman sigue teniendo compromisos y proyectos en marcha. No se trata de una retirada definitiva de los escenarios internacionales, sino de una reorientación, de una decisión estratégica para abrir un nuevo capítulo en su carrera, sin cerrar las puertas a lo que ya ha construido. Seguramente seguirá explorando oportunidades internacionales, manteniendo esa proyección global que lo caracteriza, pero con una base más sólida, un ancla firme en su tierra natal. Esta dualidad, este ser un artista global con un fuerte vínculo y arraigo en su patria, es precisamente lo que lo hace tan interesante, tan multifacético y tan atractivo para audiencias de todo el mundo. Así que, manteniendo la intriga, la expectativa, y con la emoción a flor de piel, les diría que estén muy atentos a las próximas semanas y meses. Porque si la información que manejamos es correcta, si los indicios se confirman y los planes se materializan, esa fecha clave para el regreso de Can Yaman a Turquía podría estar más cerca de lo que imaginamos. Imaginen la bienvenida que le espera. Sus fans, esos seguidores leales y apasionados, seguro que organizarán algo especial, algo inolvidable, para celebrar su vuelta a casa, su regreso a los escenarios que lo vieron nacer y brillar. Ahora, para ir cerrando este tema tan interesante, tan cargado de expectativas y de esperanza, podemos decir con un alto grado de certeza que el posible regreso de Can Yaman a Turquía a finales de 2024 es una noticia que ilusiona, que genera una gran expectación y que promete marcar un hito importante. Ya sea por motivos puramente profesionales, por una estrategia de relanzamiento en su país, por motivos personales, o como suele suceder en estos casos, por una combinación de todos estos factores, su vuelta a casa, a sus raíces, marca un momento crucial en su carrera. Estamos ante la posibilidad de ver a un Can Yaman renovado con nuevas energías, listo para conquistar de nuevo las pantallas turcas con su talento indiscutible y, quién sabe, quizás también para sorprendernos con nuevas facetas de su habilidad actoral que aún no hemos descubierto. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por dedicar su valioso tiempo a escuchar esta noticia que tanto me ha emocionado investigar y compartir. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta información tanto como yo al recopilarla y analizarla. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir estas noticias, estas especulaciones fundamentadas, con todos ustedes, mis queridos seguidores. Ahora, para hacer este espacio aún más interactivo, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta posible fecha de regreso? ¿Creen que se materializará? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver a Can Yaman interpretar en Turquía? Anímense a dejar sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me fascina conocer sus opiniones y debatir contigo cada uno de estos temas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil y entretenido, no olviden darle un me gusta o un pulgar arriba que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus conocidos, con aquellos que sean fans de Can Yaman o que simplemente les interese el apasionante mundo del espectáculo y las noticias del entretenimiento.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes en el futuro. Les mando un abrazo enorme, lleno de energía positiva, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.